The rider paid $130. The rider paid $130. Un pasajero pagó $130. The driver received $41. Oiga, el chofer recibió $41. Uber took $88. Yes. Oh my God. That's the driver got 32% of that. El Uber tomó 82. 88. We had one guy in our meeting yesterday who paid $800 in 1 week. It was $800. Ese chico que se ganó la semana pasada, He made over 3,000. He got 2,000 something. He over kept 8 something. mira, se ganó 2,000 y algo. 3,000 y algo hizo de dinero. Y Uber se quedó con 800. Yo tuve 2017. Hiciste 2017. 2017. Se quedó Uber con 800 y algo. $3,000 in 1 month. Yeah, 1 week. In 1 week, and Uber took Right. $800. Right. So they took, I think they took more than 3,000 from you in 1 month. Of course. And I have a guy, he made 155,000 and it took $57,000. And I did a 1099 and he made it. Just like that in 1 year. And it's Lo que está 1099. diciendo es que si él hizo tanto en la semana, lo que está diciendo él es que prácticamente Uber le ha cogido al mes como $3,000. $3,200. Right. Con 3,000. Which we take 200 tops in 1 month. Oye, So, you guys know the math. ya ustedes hacen los números y se dan cuenta, ok. Okay, so I'll give a little bit of a background. Le van a dar una acerca del trasfondo de ellos dos. About 8 months ago, I was working as a financial advisor in Los Angeles. 8 meses atrás trabajando con un analista financiero en Los Ángeles. I found out about this. Encontró acerca de esto. Yeah, I knew the McNulty family, good friends of mine, and a very trusted family in the community. They're my friends. So I got on board as an influencer. I saw this, I said, this is a no-brainer. I want to jump on board. This is great. I think this is going to be amazing. It's going to Cuando él change. encontró esa información acerca de unos amigos de él, encontró una información tan impactante que él empezó como influencer. So I said, Bob, I want to be a part of the corporate team though, and he said, well, you can make more money doing the influencer stuff. Entonces, él le dijo, yo quiero ser parte de la corporación. Y él le dijo, bueno, si tú quieres, pero tú puedes hacer más dinero como influencer. So 6 months went by, and then he called me and said, we have a position open if you do want to become a part of the corporate team. 6 meses pasó y le llamaron por la posición que quería, si quería ser parte del equipo Yeah, so he said lots of traveling, lots of talking. Tenía que guiar mucho, viajar y hablar mucho. Yeah, so I said, okay, I want to do that. Él quería hacer eso. So 2 weeks went by, and he said, we have to hire one more person. And I said, I have a guy. I want to hire somebody. Después de 2 semanas le dijeron que tenía que emplear a otra persona más. And that was Nick. Y empezó con Nick. Empleó a Welcome, Nick. So I called Nick and I told him all about it. And he was living a good life. He was living in Alaska. He had his girlfriend. He was in a band, a local band. He was driving for Uber and Lyft, and he was happy. He was content. Él estaba viviendo una vida fantástica en Alaska con su novia, es parte de una banda de música. Él estaba viviendo una vida y guiando inclusive Uber estaba guiando. And he didn't want to. He was almost mad at me for giving him this opportunity. He was trying to find holes in the system. Él inclusive se enojó por Eric, darle la oportunidad. Y él estaba tratando de buscar un hoyito, una excusa acerca de esto. Él estaba buscando defectos, en otra palabra. Yeah, so he dove in, he studied. I said, get back to me in 2 days because we need someone now. Él le dijo, trató de buscar información como de lugar y le dijo, tú tienes que dejarme saber lo más rápido posible porque necesitamos.
And 2 days later, he was a part of The next day. The next day. The next day. Después se movía y era parte del grupo, del equipo de él. Yeah, so we got our team here, and we've been working together. So I'll tell you a few of the things that we do, what we're in charge of doing and taking care of. Va a decirle qué es lo que ellos hacen, ¿verdad? One, we go to all of the airports. Ellos van a todos los aeropuertos. File the application for the TNC permits. Ellos van a archivar las aplicaciones o a llenar aplicaciones para TNC. TNC. El permiso de TNC. Bueno, ya yo no sé qué lo dijeron. pero Es la ley de transportación de redes es la licencia de transportar en redes de vehicular. Básicamente lo mismo que tiene Uber y Lyft. Oh, ya. Listo. Yeah. So in 6 weeks, we've been to 25 states. En 6 semanas han navegado aproximadamente 16 estados, Over 70 airports. alrededor de 70 aeropuertos. 70, yep. 70. So you can see we're moving a lot. A new city every single day. Es que se está moviendo rápido, es true, y es verdad. Porque navegar por 26 ciudades y visitar 70 aeropuertos, eso es mucho trabajo. We're young, we have energy, we don't need too much sleep, and we just go. Es cierto, hoy día están jóvenes, no necesitan mucho sueño. A lot of coffee. Por ahora. There's how many airports in the US? Over 98, I think? There's probably more than that. More That's a than lot. that. We've gone to 70 Oh, we already. didn't go Ajá. there. We We're didn't going go there. Imagínate the major. si ya han tocado 70, imagínate cuánto hay más en O sea, hay más gente que están haciendo malos vueltos en otro equipo en la mitad de Estados Unidos. Sí, ya. Yeah. Okay, so number 2, what we do is we meet with all of you guys, the influencers, the drivers, the riders, basically all of the community, and we talk to you guys. El número 2 es poder reunirse con toda la persona como nosotros que estamos queriendo construir un negocio, choferes y personas de la comunidad que en verdad quieren hacer algo. Number 3, we haven't done this yet, but the next phase for us will be scouting out Tryp Go Center locations, which are going to be our brick and mortar locations where you will sign drivers up, do inspections, sell merchandise, and that will be, it won't be franchised, but it'll be similar where the community will run that, someone from the community or a group from the community, and they'll be able to make profits from that as well. Yeah. Entonces prácticamente el número 3 es visitar la comunidad, identificar los lugares de compra, de venta, De tiendas. de tiendas. Van a haber franquicias de tiendas. Porque prácticamente franquicia es lo que se va a proyectar, franquicia de tienda, para que nosotros también podamos participar. 150 offices, right? Yeah. Ya, 150 tiendas van a haber, 150 ciudades. Esas tiendas van a ser para conductores, para que vayan y arreglar todos los problemas de pasajeros, conductores, son tiendas reales. Y esas tiendas se están vendiendo como franquicia, como McDonald's, Burger King, como así, similar, se va a ver como tiendas similar como T-Mobile, like those stores like that, como de T-Mobile, como para que vean que esto viene real, this is a real project, okay? That's official. Ya lo dice mejor que me ayuda ahora, ya Sí, ayúdalo. I know, yeah, go ahead. Okay, so real quick, because I know we've been here for a long time, so we'll get this going for you guys. We'll get to some questions. So, algo un poquito más rápido para que vayan llevar un poquito más adelantado porque hay muchas cosas que tienen que llegar a hacer. 2 things we touched on with Bob McNulty. Go ahead. Bob McNulty started the first online retailer, shopping.com, back in the late 1990s. Dos cosas que sobre Bob Manotti. Bob Manotti comenzó como una tienda de vía de internet de venta, shopping.com, vía de venta de internet. He sold that company for hundreds of millions. Vendió esa compañía por muchos cientos millones de dólares. This was before Overstock. This was before Amazon. Esto fue antes de Overstock y antes de Amazon llegar al mercado. His second company was Home Club. Su segunda compañía fue Home Club. Also sold for hundreds of millions. También lo vendió por muchos millones. Mucha gente cree que no es Home Club, es como algo similar como Home Depot. Yeah, and he grew this company to 14,000 employees and 1 billion in revenue. Él llevó esa compañía con más de 14,000 empleados ganando más de $1 billones de dólares In 1 year. en un año. So Oh, these En guys ganancias, en revenues, ganancias. are very, very sharp people that we're working with here. Que son gente
es bien de rama fina. De alto calibre. Exacto. Son familias grandes. Ajá. There's a couple things that weren't mentioned that I do want to touch on. One of them is the biggest, I think, and it's the ability to build the book of business as a driver. Una más cosa es crear la parte fundamental del negocio, crear los choferes de lista de conductores que necesitamos. Esa es una de las plataformas más grandes. The riders can favorite the drivers that they really like, and they can build that relationship with the driver and the rider. Los pasajeros pueden favorarse con ese conductor y pues así tener esa relación y entre el pasajero y el conductor, y también una de las cosas más grandes que el pasajero puede seleccionar como ese conductor favorito. If you take a ride every morning for work at 8 in the morning, say, and you want that same driver to pick you up, that driver can pick you up every morning. You can schedule that. That will be your Si ese personal. pasajero quiere levantar la mañana y al trabajo y quiere seleccionarte a ti, tú lo recoges en la mañana y al trabajo, entonces tú puedes recogerlo y ahí ya tienen una relación. So there are a few things, and I'm going to turn it over to Nick here in a second here to kind of explain the community aspects of our company. You want to say? And that's why she was just fast. No, her she was just fast. Okay. Sí, pues una de las cosas que Nick va a explicar, yo creo que vamos a hacer en la comunidad, que va a ayudar tanto a la comunidad, que ahí Nick para explicarle esta parte de la filosofía. He'll talk a little bit on the stock options and how we're offering them to you guys. Él va a hablar un poco de las acciones, cómo le estamos ofreciendo a ustedes, para que sepa que se puede beneficiar en las acciones ahora. Maybe touch on Uber and how they're not profitable and why and how we will be. Y hablar sobre Uber y también Lyft, que por qué no tenemos una compañía que no tienen ganancia en el día de hoy y nosotros sí vamos a tener ganancia. And maybe he'll tell you a little bit about some of the people we've been meeting with, like politicians and our buddy Christian actually over there. Yeah. He said that Yeah, what's up? he got us in touch with the city of Boston, and we live Let's there. give So- it a applause. Un poco de las relaciones políticas que esta compañía está haciendo gracias al caballero aquí. Pudimos llegar a cerca del alcalde de Boston y por eso llegaron a conectarse con la ciudad. Okay, so I'll hand it over to Nick. All right, Nick. Thanks, Eric. You got it. Well, guys, thank you all for being here. Gracias a todos por venir aquí. This is a short group, I can tell. Esto es un grupo que se ve bien fino, bien que va a llevar esto a otro nivel que lo estamos viendo. Yeah, I really appreciate you guys all being here and being on the right side of history. It's something really to be proud of. There is a curve called the adoption curve, and it goes a little like this. And it starts off, you've got innovators right here, these big tech guys, right? People like Bob, people like Taha. They come up with these brilliant ideas, right? But it takes a little bit for that idea to become adopted. Okay, go ahead. So, básicamente tratando de hacer una evaluación donde realmente